きしめて離さずに大事なものだ今僕はここで息をしてる君がくれた言葉は今も僕の中の片隅に置いてある大事にしまっているいつも胸の中にある何度も思い出しちゃう心で繰り返してるその度力になる風が吹くこの街で生きてるよ僕らしく君に胸張れるように抱きしめて離さずにCapítulo 17. La venganza de Draco. La llave no funciona. ¿Qué? Sí, ¿qué quieres decir con la llave no funciona? Estoy diciendo que no está funcionando. No cabe en la cerradura. Basura, pásala aquí, lo intentaré. Semi-invitado. La llave no funciona. Te lo dije. Bueno, ¿por qué no funciona, entonces? Harry vio como Fred o George intentaban abrir el armario de las escobas donde se guardaban todos los suministros de Quidditch de Gryffindor, incluidas sus escobas, solo para que la llave fallara una vez más. No tenía sentido, definitivamente era la misma llave, nadie podía cambiar las cerraduras sin desbloquearla, y estas cerraduras estaban destinadas a ser a prueba de hechizos para todos los efectos. No fue tan justo. Harry había estado esperando pacientemente para salir y practicar, soportando todas las indignidades de la semana y ahora le estaban quitando su único refugio seguro. Si no resolvían esto lo suficientemente pronto, Slytherin seguramente se deslizaría y tomaría el lugar de práctica y Gryffindor tendría que esperar hasta la próxima semana para otra, tal vez incluso más tarde. Solo podían esperar que Slytherin no se enterara de esto. Oxoxoxo pedernal. ¿Qué pasa, Draco? El estudiante de último año preguntó con irritación, incluso usando el primer nombre del niño como una señal de falta de respeto después de los eventos recientes. Reúna al equipo. ¿De dónde sacas diciéndome qué hacer? El chico de los dientes de leche se sentó más derecho en el banco del gran comedor mientras su brazo se movía ansiosamente hacia su varita. Los Gryffindors no llegarán a su práctica a tiempo hoy, así que robaremos el lugar y obtendremos la práctica que tanto necesitamos. Pensé que tú, de todas las personas, querrías aprovechar esta última oportunidad para superar a Wood en el copa de la casa. ¿Cómo sabes que no llegarán a la práctica? Una ceja levantada era todo el signo de esperanza que Flynn compartiría con Draco, pero sus dedos ya no estaban ansiosos por agarrar su varita para darle una lección a su buscador de casa, así que el chico lo tomó como una buena señal. Me lo he asegurado de la manera apropiada de Slytherin, por supuesto. Es todo nuestro si actuamos pronto. Una gran sonrisa de dientes amarillos se extendió por su rostro, sabía que todavía había esperanza para ti, Malfoy. Ve a buscar a Ix y Pusey a la sala común. Sin decir una palabra más, Draco siguió adelante, sabiendo que el capitán le estaba mostrando una muy rara amabilidad, ya que Adrian y Terence eran los únicos dos jugadores del equipo que no lo maldecirían si intentaba hablar con ellos fuera de la práctica. Estos días. Aunque Terence tampoco estaría muy feliz de verlo, considerando que robó su lugar como buscador el año pasado y nunca lo había perdonado del todo a Draco. A Draco no se le escapó que Flint había sido incluso más amable al permitirle la oportunidad de recuperar algún favor de esta manera. No estaba más allá del capitán sabotear su intento de redención, a costa de tiempo extra de práctica, si eso significaba causar sufrimiento a alguien. A Marcus Flynn nunca le había importado realmente ganar en Quidditch, se trataba más de la alegría sádica de ver a Gryffindor caer al suelo. Afortunadamente, los dos jugadores más justos del equipo, además de él, se apresuraron a seguir una vez que explicó lo que estaba pasando. Draco era deliberadamente justo cuando jugaba, la mayor parte del tiempo, porque no tenía que hacer trampa para ganar, excepto cuando se enfrentaba a Potter, pero su orgullo aún no le permitía engañar a los Gryffindors, a pesar de las miradas mordaces que tenía.
recibido de sus compañeros de equipo las pocas veces que habían perdido ante Gryffindor. Para cuando Draco, Pusey y Ix entraron al campo, el resto del equipo había llegado y se estaban riendo entre ellos por haber robado un lugar de práctica. La euforía alcanzó su punto máximo cuando vieron que los Gryffindors llegaban sin sus escobas y luego se marchaban rápidamente de nuevo cuando vieron quién se había beneficiado de su problema. Mientras el equipo montaba sus escobas, todos de muy buen humor, Draco hizo un rápido recorrido por el campo y arrojó la nueva llave del armario de escobas de Gryffindor a los campos que rodeaban el estadio. Pensó que tomaría al menos otra hora hasta que se molestaran en consultar con Filch, quien les diría que un pequeño rubio mocoso de Gryffindor había pedido que se cambiaran las cerraduras porque habían perdido las llaves. Ahora que se había deshecho de la evidencia, Draco se rió de la imagen de Filch negándose a cambiar las cerraduras por segunda vez en un día y amenazándolos con castigos bárbaros por perder el tiempo. Flint anunció que quería que todos los puestos practicaran juntos, incluidos los suplentes, durante la hora. Esta fue la indirecta no tan sutil del capitán de que cambiaría la alineación inicial si los habituales lo decepcionaban. También era la forma de Flint de decirle a Draco en particular que su boleto al equipo, el Nimbus 2001, estaba vencido y que tendría que ganarse el sustento para quedarse. Y por la gran sonrisa del rostro de Ix, Draco no fue el único en darse cuenta de esto. Se soltaron las bolas y todos empezaron. En las gradas, Gaara vio a la Snitch dorada correr bajo las narices de todos. A menudo sorprendía al Shinobi, cuántas de sus habilidades perfeccionadas como ninja eran útiles en situaciones mágicas. Por ejemplo, junto con los instintos desarrollados para rastrear objetos brillantes que se mueven rápidamente, típicamente armas puntiagudas, Gaara también estaba bien versado en guardar secretos, lo que ahora lo ayudaba a evitar llamar la atención de sus compañeros de casa. Si su casa se enterara de que podía ver la Snitch en cualquier momento, sin duda lo molestarían para que se uniera al equipo. Y simplemente no podía hacer eso. Jugar estaba por debajo de él, y esencialmente estaría tomando el lugar de Draco, pero sobre todo nunca saltaría sobre uno de esos endebles trozos de madera y volaría cientos de pies en el aire. No para un juego. No en esta vida. Mientras tanto, tanto Draco como Terrence todavía estaban en sus posiciones iniciales, tratando de echar un vistazo al oro. Draco escudriñó todos los lugares que pudo, ocasionalmente mirando a su oponente para ver si había visto algo. Entonces, de repente, Terrence voló hacia abajo en un estallido de velocidad que dejó a Draco aturdido momentáneamente antes de seguirlo. Ahora que ambos estaban siguiendo el mismo camino, Draco vio a la Snitch volando cerca de la base de una de las gradas y trató de alcanzar a su contraparte que todavía estaba un poco por delante de él. Avanzando a su máxima velocidad, Draco todavía no estaba cara a cara con Ix. La Snitch tampoco se quedó inactiva, volando hasta lo alto de las gradas y lanzándose hacia el centro del campo, entre los otros jugadores, todo el tiempo siendo perseguida tanto por Malfoy como por Ix. Si bien Ix era definitivamente el mejor observador, Draco era el mejor volador de los dos, y cuando la pareja estuvo en el medio del campo, Draco se había adelantado y no estaba perdiendo su ventaja en el corto plazo. Luego vinieron las Bludgers. Derrick y Vole los habían estado golpeando de un lado a otro hasta ahora, pero cuando Malfoy apareció a la vista, también apareció una oportunidad para deshacerse de un traidor de sangre en ciernes. Luego, los dos pusieron su mirada en tirar a su buscador más joven de su escoba. Entonces, Draco tuvo que adelantarse a Terrence, perseguir a la Snitch y evitar el aluvión de Bludgers que notó que solo estaban siendo golpeadas hacia él. Pero aún así no vaciló, incluso cuando sintió una Bludger rozar la parte superior de su brazo, peligrosamente cerca de romperle el brazo como cierto buscador inferior de Gryffindor. La Snitch comenzó a volar hacia los postes de la portería que Flint estaba dando vueltas, viendo a su equipo practicar y hacer trampa. Flint no vio la Snitch, así que cuando vio a quien creía que era su buscador más débil, volando hacia él a máxima velocidad, con Ix siguiéndolo a una distancia considerable, se sorprendió un poco, por decirlo suavemente. Había estado mirando a sus buscadores durante toda la práctica y Draco volaba mejor que nunca.
Ya sea porque se estaba convirtiendo en un adolescente, o porque había estado practicando durante el verano, o todo lo anterior a más entrenamientos regulares con un compañero de habitación sádico y obsesionado con el fitness, Flynn no lo sabía, pero de cualquier manera estaba haciendo mucho mejor que X, que se estaba quedando tan rezagado que preferiría perder a ambos buscadores y reclutar uno completamente nuevo que traer de vuelta a su antiguo buscador. Todos los que lo vieron se sorprendieron cuando vieron a Draco Malfoy, el niño que había hecho que su padre pagara su entrada al equipo, presumiblemente siguiendo a la Snitch, deslizarse de su escoba a toda velocidad y seguir a la Nimbus 2001 negra a través del aro de Quidditch y luego se subió a la escoba antes de girar en espiral alrededor de la base del aro. Muchas mandíbulas estaban flojas cuando Draco aterrizó en el suelo y levantó la Snitch con una mirada supremamente satisfecha. Bueno, no iba a ser eliminado del equipo en el corto plazo y Gaara nunca sabría que su entrenamiento infernal durante las últimas semanas lo había ayudado. Nunca. Gaara miró y sonrió mientras otros miembros del equipo aterrizaban alrededor de Draco y lo felicitaban rígidamente. Tendría que continuar esas pequeñas rutinas de ejercicio con Draco. Quién sabe, tal vez algún día podría pasar por un buen estado físico, en lugar del aristócrata perezoso que era antes. De regreso al campo, la mayoría de los jugadores se subieron a sus escobas y reanudaron la práctica después de haber dado sus obligatorias felicitaciones. Sin embargo, Adrian Pusey se quedó en el suelo para discutir la actuación de Draco con un entusiasmo que pocas veces se ve dentro de la casa de Slytherin. Incluso Miles Bletchley se quedó para hablar con Draco, quien estaba emocionado de tener gente con quien hablar de nuevo, e incluso mejor fue que le respondieron. El resto de la práctica fue tan estimulante como la primera mitad, y la satisfacción de burlarse del equipo de Gryffindor por la pérdida de su tan necesario tiempo de práctica fue brillante como siempre. Aún mejor, cuando intentaron culpar a Draco por la pérdida de su lugar de práctica solo para que Flint y el resto del equipo lo respaldaran. Y luego las cosas se intensificaron cuando los Gryffindors y Slytherins comenzaron a discutir sobre de qué lado estaban los mentirosos. Muy pronto McGonagall y Snape estaban rompiendo lo que pronto podría haberse convertido en el primer motín en toda regla de Hogwarts en años. A todos los participantes se les dedujeron los puntos de la casa, aunque algunos notaron que Gryffindor parecía haber salido peor que Slytherin. Una cosa podría decirse de la mayoría intolerante y odiosa dentro de Slytherin, ciertamente era interesante hablar con ellos. Ya sea que estuvieran discutiendo sobre política o sobre cómo planeaban golpear a los novicios de sangre sucia, se involucraron desde el principio hasta el final. Los moderados, aquellos que no compartían estos mismos ideales o la misma sangre pura, definitivamente no estaban a la altura de los estándares de Draco en las interacciones sociales, en su mayor parte. Claro, uno podría considerar a Theodore Nott como una especie de moderado, ya que despreciaba a todos por igual y, por lo tanto, no se oponía, cuando no se le observaba, a conversar con el segundo paria más grande de Slytherin de los últimos meses sobre lo detestables que eran ciertas personas y lo incompetentes que eran. Debería ser desollado vivo, pero esos momentos eran raros, ya que ni siquiera no estaba dispuesto a ganar el mismo estatus al asociarse con un potencial traidor de sangre, y ninguna de las otras personas interesantes siquiera le hablaba. Entonces, Draco tenía que hablar con gente como Tracey Davis y Roy Norvell, y cuando estaba de humor para conversar sobre Quidditch podía buscar a Bletchley. Pero todavía estaba descontento. Sin embargo, cuando Tracey le contó sobre la cocina de su madre Muggle, se encontró preguntándose por qué una vez pensó que los nacidos de Muggles y los mestizos deberían ser purgados de la sociedad mágica. Ahora, Draco todavía no estaba 100% convencido de que los nacidos de Muggles fueran enseñados en las mismas escuelas que las brujas y magos de pura sangre que habían sido instalados en el mundo de la magia desde sus nacimientos, pero estaba muy lejos de sus viejas opiniones. A Draco le hubiera gustado tener una madre a la que le gustara cocinar para él, pero sabía que su propia madre nunca haría el trabajo de elfo doméstico. Y ahora que su mente se había centrado en su madre, el problema siempre presente del montón de cartas seguramente enojadas que había recibido también saltó a su mente, después de haber recibido otra en el correo de la mañana. Necesitaba abrirlos, y luego se dio cuenta de cómo podía reducir el golpe.
le haría una broma a Gaara para vengarse, igualando así el status quo entre ellos y permitiéndoles volver a ser amigos, antes de leerlos. Buenas noticias antes que malas. Oye, Draco, ¿cómo es en realidad Gaara? Roy dijo de la nada. Quiero decir, nadie realmente sabe nada sobre él y como ustedes dos son, ya saben, amigos, pensé que podrían contarnos algunas cosas sobre él. Tal vez si la gente supiera quién era, no le tendrían tanto miedo. Draco lo dudaba, pero quién sabía. Además, él tampoco sabía nada, en realidad no, así que no había peligro real de revelar ninguno de los secretos bien guardados de Gaara. Gaara no puede hablar y es inepto para la magia. Es fuerte, de una manera mugle, y le gusta leer. Hubo una pausa colectiva mientras su pequeño grupo de oyentes dejaba que esa golosina se hundiera o esperaban que Draco continuara con algo más jugoso que aún no era de conocimiento público. Cuando se hizo evidente que el aristócrata moderadamente prejuicioso había terminado de compartir, un sentido colectivo de decepción se apoderó de ellos y Davies fue el primero en ventilar el suyo. Malfoy, no hay nada más que puedas decirnos. Simplemente, quiero conocerlo mejor. Bueno, es muy callado, ya sabes. Realmente no hay mucho que contar. Gaara puede ser denso de vez en cuando, y accidentalmente lastima a la gente a veces. Quiero decir, casi me cocina vivo el otro día, pero, esperarlo. Oh, no, fue un accidente. Todavía no he hablado con él, aunque ese idiota egoísta ni siquiera se ha disculpado. Y ahora se vio obligado a socializar con estos individuos terriblemente aburridos durante el desayuno. Sin embargo, eso no significaba que no sería cortés y discreto al respecto. ¿En serio? Suena aún más aterrador en persona. Sí, es cierto que él, los ojos sorprendentemente agudos de Norvel aparentemente habían visto al diablo del que habían estado hablando apareciendo en la entrada del gran comedor. La mirada de Roy fue seguida rápidamente por todos los demás en la mesa, menos Draco. Todos ellos, no tan sutilmente, miraron boquiabiertos al chico del que acababan de cotillear. Draco ignoró firmemente su pronto futuro amigo de nuevo pendiente de venganza infantil mientras los demás intentaban bajar el tono de sus miradas a niveles aceptablemente discretos. Un Ichibi Jinchuriki claramente incómodo se sentó solo, lejos de los ojos indiscretos y de Draco, y comenzó a comer con ganas, habiendo estado fuera toda la noche otra vez y sin haber pegado ojo. Gaara había pasado las frías y oscuras horas en la biblioteca de la escuela continuando su investigación y releyendo Spellcasting a Beginner's Theoretical Guide en preparación para su próxima lección complementaria. Mientras comía tostadas secas, Gaara notó que Draco, mientras seguía evitándolo y lanzándole miradas venenosas de vez en cuando, ocasionalmente también dejaba escapar un destello de travesura terriblemente familiar que hacía mucho tiempo que había aprendido a evitar cada vez que estaba a 100 millas de distancia. Konoha por miedo al tinte de pelo naranja o baldes de pegamento y plumas. No era solo su dignidad que Gaara deseaba proteger, por muy importante que fuera, sino también la salud del bromista bien intencionado. Gaara había conmocionado al ninja nudillo hiperactivo número 1 en más de una ocasión al evadir a uno de sus enfermos. Bromas pesadas concebidas. Que este gracioso una maldad monstruosa lo había seguido a un mundo completamente nuevo y un nuevo rubio era testimonio del comportamiento paranoico justificadamente de Gaara. Independientemente de lo que Draco estuviera planeando, el objetivo probable sería mantener sus ojos bordeados de brea firmemente abiertos. Mientras tanto, la trama seguramente insidiosa ya estaba comenzando a tomar forma en la mente vengativa y concentrada de Draco y, si todo iba según el plan, sería el más poético de los jueces. Pero primero el heredero de la noble familia Malfoy necesitaba contactar a su exótico vendedor de muebles de mago. Más tarde ese día, una cena sin incidentes, después de un día escolar en gran parte sin incidentes, terminó con Gaara en una seria prisa por aumentar la distancia entre él y Draco y su aura maliciosa en rápida expansión. Una o dos veces, el mudo había sorprendido a su compañero de habitación riéndose en voz baja para sí mismo mientras miraba hacia el presunto objetivo. Tenía otra hora o dos antes de que Lupin terminara su trabajo de la noche y pudiera pasar a enseñar a Gaara, por lo que el segundo Jinchuriki más pequeño Kami bendiga a Yagura, decidió cazar un poco de dementor en el bosque como ejercicio después de la cena.
No había recibido nada más que dolor por parte de los guardias de la prisión que lo visitaban y eran una carga, no solo para su objetivo, su buen amigo que ahora se escondía peligrosamente cerca, sino también para todos los niños relativamente inocentes de la escuela. Además, realmente quería matar algo, cualquier cosa, después de otro día completo de estar sentado, de que le dijeran hechos absurdos sobre un mundo en el que no se quedaría y de ser tratado como un estudiante de academia. Mientras el pelirrojo destrozaba otra de las monstruosidades encubiertas, reflexionó no solo sobre si se quedaría sin dementores en algún momento, sino también sobre si debería dedicar más de su tiempo a investigar su camino a casa o a investigar su mapache Doctropi. Había considerado volver a la biblioteca en lugar de matar espectros, pero después de semanas de estar sentado, aprender y leer, incluso el ratón de biblioteca admitido necesitaba un descanso. Y ciertamente no iba a acercarse a Slytherin después de lo que vio a la hora del almuerzo, cuando había bajado para encontrar a Draco adjuntando una misteriosa carta a la pata de un búho. Y una mirada superficial al escritorio de Draco le había demostrado que no había tocado las cartas de sus padres. ¿A quién tenía que enviarle una carta Draco? Reprimiendo un profundo escalofrío por las malditas posibilidades o la bajada de la temperatura, la arena terminó con entusiasmo su 11º dementor de la noche y se dirigió de regreso al castillo. Probablemente llegó a tiempo. Por lo general, examinaba la posición del sol poniente para medir el tiempo, pero con la gruesa capa de nubes aquí, sería difícil distinguir entre la noche y el día. Pero claro, al menos no estaba lloviendo, odiaba el clima en este lugar Inglaterra con pasión, y aparentemente ese era el consenso popular entre la población. La gente de Suna, a pesar de sus muchos defectos, había llegado a un acuerdo con su clima y algunos, a saber, Sabaku no Gaara, habían prosperado en él. El aula de Dad estaba totalmente vacía y eso molestó un poco a Gaara. Estaba seguro de que al menos estaba cerca de llegar a tiempo, y según cualquier estándar, era al menos educado que uno esperara un rato, especialmente porque esta última cita estaba sosteniendo la varita enfermiza de su profesor y tratando de averiguar si la ramita de un mago podía ser reemplazado fácilmente o si sería paralizante romper el de Remus. Antes de que sus dedos endurecidos pudieran hacer que la varita se encendiera, Lupin apareció por la puerta trasera con su habitual sonrisa cansada y un saludo cortés. Me temo, comenzó desde lo alto de las escaleras en la parte trasera de la habitación, no podré ayudarte prácticamente esta noche. Verás, he tenido un pequeño problema para encontrar mi varita en los últimos días. Y no he tenido la oportunidad de llegar al callejón Diagon para conseguir un reemplazo, así que tendré que ceñirme a la teoría por ahora. No intentaré usar tu varita. Por supuesto que no. La varita que te eligió casi mata yo el otro día, odiaría pensar, el daño que podría hacer en las manos de cualquier otra persona. Lupin se detuvo cuando escuchó un crujido de madera proveniente de algún lugar cercano, mientras se acercaba al pequeño de tercer año que llevaba la enorme calabaza. Pero no te preocupes, muy pronto serás tú quien dé consejos a tus compañeros de clase, estoy seguro. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Con un rostro ligeramente desconcertado, no muy acostumbrado a tanta bondad abierta, especialmente de los adultos, un pensativo Gaara metió la mano en su bolsillo y sacó la varita de Lupin y se la tendió. La mirada inquisitiva desapareció instantáneamente de las facciones de Mohoni cuando reconoció las tallas ornamentadas de su propia varita perdida. Lily. Lo encontraste. Oh, chico brillante. ¿Dónde lo encontraste? Gaara había considerado ser sincero, respondiendo en tu bolsillo algo sarcástico, pero ser llamado por el nombre de una mujer realmente lo cabreó, así que simplemente se quitó la mochila y sacó su propio bastón, listo para comenzar. Oh, sí, comencemos. La emoción de su varita de vuelta sangró en la voz de Remus a pesar de la probabilidad de dolor inminente que estaba a punto de experimentar en el cumplimiento de su deber como amigo y profesor. Y así comenzó la primera lección extra de trabajo de hechizos de Gaara y Lupin. Lupin comenzó explicando parte de la teoría básica detrás del casting sin palabras, así como algunos trucos que había aprendido a lo largo de los años para hacerlo un poco más fácil, y luego, una vez que ese grupo de conocimientos se había secado, rápidamente pasó a un pocos practican duelos que causaron más que rasguños y abolladuras en la sala de paredes de piedra.
En el momento en que el hombre lobo encubierto terminó por la noche, tanto el profesor como el alumno estaban sin aliento por sus prácticas. Y, para sorpresa de ambos machos, Remus no había resultado terriblemente herido, como temía, pero sí resaltó para el veterano de guerra cuán poderoso era el misterioso control de Gaara sobre la arena, que todos excepto sus hechizos más fuertes y las maldiciones simplemente habían rebotado en el escudo protector. Hacia el final, Lupin había intentado preguntar, de nuevo, sobre la arena del chico, sobre su casa, sobre cualquier cosa, pero como siempre fue ignorado. Hablaba mucho sobre Gaara por sí solo, que era capaz de hacer que el silencio funcionara tan incansablemente para él y sus secretos. Bueno, va a tomar un tiempo, pero estoy seguro de que pronto te habrás puesto al día y dejarás de hacer estallar las cosas, dijo Remus, devolviéndole la bolsa de Gaara. Quiero decir, la semana pasada los hechizos aturdidores eran casi tan poderosos como la maldición asesina y ahora puedes lanzarlos de forma segura. Un pequeño pero gran paso. La orgullosa sonrisa en el rostro de Lupin era un poco extraña para Gaara, así que hizo una reverencia en agradecimiento por la ayuda y se fue. Buenas noches Gaara, y bien hecho, realmente bien hecho. Haremos esto de nuevo en 3 días, ¿de acuerdo? Gaara le devolvió la cabeza a su cariñoso profesor mientras salía por la puerta. Gaara se había divertido, honestamente. Aparte de la mejora obvia que siempre estuvo en su agenda, había sido agradable estar en compañía de Remus, quien fue la primera persona que realmente habló con él en bastante tiempo. Con la forma en que Draco había estado actuando últimamente, Gaara había estado solo, y había imaginado que el adolescente, más normal, estaría dando el primer paso hacia la reconciliación, pero ahora Gaara se preguntaba si debería hacer algún tipo de esfuerzo concertado en el asunto. Sin embargo, la forma en que se realizaba tal esfuerzo estaba totalmente fuera de su alcance. Por lo general, confiaba en Kankuro y Temari para este tipo de consejos sobre la situación. Nada de eso había tenido sentido para él. Gaara, ahora demasiado absorto en sus pensamientos con respecto a sus fallidas relaciones sociales y su distante hogar para dormir en una aula polvorienta y sin usar, terminó vagando por el exterior del castillo, vagando por el exterior de las murallas y subiendo por las diversas torres. Con la luna menguante aún iluminando el campo de manera adecuada, junto con la miríada de estrellas que aparentemente habían salido desde que había entrado esa noche, Gaara también pudo apreciar la magnífica vista nocturna sobre una de las torres más altas de Hogwarts. Como el asombroso número de dementores que todavía pululaban por los terrenos distantes y el bosque. Lo que el insomne preocupado no había tenido en cuenta fue que cuando los estudiantes desprevenidos de la casa Ravenclaw escucharon un golpeteo distintivo proveniente de su techo, como si algo estuviera caminando en su techo, y ellos, un pequeño grupo de 7º año que había estado en las habitaciones superiores, asomaban la cabeza por las ventanas para investigar, el susto de verlo caminando a lo largo de sus paredes, paralelo al suelo, fue suficiente para desmayar a todos los testigos de tal hazaña vampírica. Y así, los infames gemelos Weasley le hicieron una broma a la segunda gran casa de Hogwarts, habiendo aparentemente deslizado algún tipo de poción desconocida inductora de pesadillas en las menos que valientes cenas de 7º año de Ravenclaw la noche anterior. Una vez más, todos los cargos fueron denegados categóricamente y los sospechosos trataron de averiguar quién podría enmarcarlos o, peor aún, superarlos. Durante las próximas semanas en octubre, Gaara continuó sus lecciones por la noche con el profesor Lupin y nadie se dio cuenta de por qué Gaara no había llevado a tantas personas al ala del hospital como antes era típico de la maldición caminante, un apodo que le habían dado antes. Ahora, Gaara no estaba mejorando a un ritmo prodigioso, razón por la cual la mayoría de sus maestros todavía dudaban antes de permitirle practicar en sus clases, pero aún así había mejorado mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Sin embargo, esas imaginaciones habrían basado sus proyecciones pesimistas en el hecho de que el estudiante de intercambio no recibía clases regulares después de horas del primer maestro capaz de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts en una década.
Fue realmente el punto culminante de toda la semana de Lupin, cuando él había estado en camino a enviar sus informes de progreso estudiantil a McGonagall después de que ella hizo una gran tarea sobre la comparación de materias, y él, casualmente, pasó por delante de los encantos de Filius Fliduicaula y había visto a Gaara realizar un hechizo, perfectamente. Gaara había conjurado las Bluebell Flames, un hechizo de fuego simple pero preciso, sin destruir los muebles circundantes, sin causar una explosión violenta, sin causar ningún daño a las partes circundantes en absoluto. Había sido un hechizo perfectamente normal. Y luego Flitwick, que ya era un hombre valiente por permitirle a Gaara probar la magia del fuego en su clase, elogió al siempre estoico Gaara por su trabajo diligente y su mejora fenomenal. Era la primera vez que Remus había oído hablar o podía imaginarse que Gaara había sido elogiado en Hogwarts. Literalmente silbó de camino a la oficina de Minerva, antes de que la siempre aterradora profesora McGonagall le dijera con dureza que detuviera ese ruido incesante, que tomó los informes y lo envió en su camino. Solo había 2 en todo el castillo, además del hombre lobo y los Huertanuki directamente involucrados, que sabían de las lecciones secretas adicionales de Gaara. La primera fue la señora Norris, que había estado haciendo sus rondas sin hacer nada, buscando estudiantes para que su querido Argus los castigara, cuando el gato se asomó al aula de defensa. Ese fue uno de los primeros animales que Gaara había encontrado en este mundo que aparentemente lo despreciaba. Era un sentimiento extraño ser odiado por un animal. Había sido temido y, recientemente, amado por ellos pero nunca odiado. Lupin le dijo que era perfectamente normal con ese gato en particular. En cualquier caso, viendo como un maestro, incluso un maestro andrajoso, maloliente y con aliento de perro, estaba presente para repartir un castigo cruel al estudiante infractor, al ver cómo se lanzaban hechizos entre sí, el felino hosco pasó a la habitación de al lado. El único otro individuo que se había topado con los tutoriales privados era Severus Snape. Snape había estado deambulando por los pasillos, esperando, orando, por un par de estudiantes fuera de la cama para poder eliminar parte del estrés que había estado acumulando últimamente, curiosamente, desde que se detuvo un saco de boxeo con tapa roja. Viniendo a lecciones. Recientemente había perfeccionado una poción que podía hacer que toda la comida que consumiera la víctima supiera a jabón durante un mes. Albus siempre había pedido cortésmente que no envenenara a los estudiantes o los castigara con demasiada dureza, pero lo que el supremo Mugwump no vio no le haría daño. El hombre pálido había estado acechando por el 3er piso cuando escuchó algunas conversaciones ahogadas, provenientes de algún lugar cerca del aula del aborrecible hombre lobo, así que se acercó en silencio. Deseando asustar a los desventurados niños antes de envenenarlos levemente. Y luego había visto, a quien más sino, la monstruosidad superficial de un recordatorio, a Gaara, que Remus le dijo que no se olvidara de su próxima lección cuando Gaara se había ido. Y luego todo tuvo sentido, las supuestas mejoras espontáneas de Gaara en todas sus otras clases. Bueno, no estaba dispuesto a dejar que el niño detestable regresara a su clase después de algunas mejoras menores en el movimiento de su varita, no sin luchar, y la inexplicable fatiga reciente de Lupin mucho antes de la próxima luna llena. Había estado dando clases que por la noche. Snape era consciente de que Malfoy y el monstruo de arena no se habían visto cara a cara desde principios de mes y que Gaara había estado durmiendo en otro lugar por la noche, un arreglo con el que había estado perfectamente satisfecho ya que estaba seguro de que Gaara era una mala influencia sobre Draco si el reciente trato secreto del pura sangre con un comerciante asiático y sus viajes a los terrenos eran una indicación. Y luego estaba la población de Slytherin, que recientemente rechazó violentamente a Malfoy, lo cual estaba seguro era culpa de Gaara de alguna manera. Y si la protección de uno de sus estudiantes más prometedores no era suficiente, también era terriblemente satisfactorio imaginar a Gaara tendido frío en una zanja mientras Snape intentaba dormir. Mucho mejor que contar ovejas. Ahora, sin embargo, el murciélago tenía sentimientos encontrados sobre su alumno más despreciado. Su última actividad nocturna.
Por un lado odiaba a Gaara de la misma forma que odiaba a Potter y cualquier trato especial a favor del pelirrojo era despreciable en su opinión, pero por otro lado Gaara era una vergüenza para su amado Slytherin así como para el tipo mágico y cualquier movimiento para poder practicar de manera competente el arte divino de la magia era para el beneficio de todos. Finalmente, la gran parte desdeñosa de Severus que quería esparcir casualmente y con veneno que el silencioso fracaso no había mejorado en absoluto por sus propios méritos, sino que había requerido una atención especial regular solo para alcanzar el nivel de insatisfactorio y que había considerado puntos de conexión de Gaara. House, su casa, además de asignar un castigo por violar el toque de queda, con regularidad, aparentemente. Está bien alimentado, la parte resentida de Snape perdió ante la descuidada división de su psique reservada para el profesionalismo y la compasión junto con su pragmatismo preferido que lo respaldaba. El hombre de cabello grasiento le dio una última mirada desdeñosa a la parte de atrás de la cabeza de Gaara en retirada antes de volverse por donde había venido y caminar rápidamente de regreso a su laboratorio. Acababa de tener una idea para hacer su poción aún más cruel y no estaba dispuesto a dejar que una idea tan creativa se desperdiciara, y siempre había más estudiantes a los que castigar. Pronto lamentarían el día en que se encontraran con Severus Snape, bueno, ciertamente lo lamentarían mucho más de lo que ya lo estaban. Ese cabeza antes de girar por donde vino y caminar rápidamente de regreso a su laboratorio. Acababa de tener una idea para hacer su poción aún más cruel y no estaba dispuesto a dejar que una idea tan creativa se desperdiciara, y siempre había más estudiantes a los que castigar. Pronto lamentarían el día en que se encontraran con Severus Snape, bueno, ciertamente lo lamentarían mucho más de lo que ya lo estaban. Ese cabeza antes de girar por donde vino y caminar rápidamente de regreso a su laboratorio. Acababa de tener una idea para hacer su poción aún más cruel y no estaba dispuesto a dejar que una idea tan creativa se desperdiciara, y siempre había más estudiantes a los que castigar. Pronto lamentarían el día en que se encontraran con Severus Snape, bueno, ciertamente lo lamentarían mucho más de lo que ya lo estaban. Buenas noches, director, dijo Lupin arrastrando las palabras a su vez, ya instintivamente aburrido por esta reunión de último minuto convocada por Albus y dirigida por McGonagall, quien llevaba consigo una gran pila de papeles no identificados que le recordaban demasiado a las clases que había impartido. Tutela hace casi 2 décadas, cuando tuvo que ver cómo le devolvían las pruebas a Sirius, lo que sorprendentemente era como ver cómo se ejecutaba un hipogrifo. Muchos de los sonidos también habían sido los mismos. Ahora, sin embargo, miró alrededor de la habitación y vio que no era el único entre el personal que había estado esperando una noche temprano y, en cambio, había sido convocado para una reunión en la oficina de Dumbledore que prometía ser menos entretenida que contar los cientos de grietas en el techo de su habitación antes de quedarse dormido irregularmente. Gracias por venir, McGonagall, por toda su estricta vivacidad y falta de humor, por su apariencia, podría haber sido fácilmente una de las muchas maestras en la reunión solo allí bajo coacción, en lugar de la que supuestamente había convocado la reunión en primer lugar. Trataré de ser breve. Una mentira, podía decir Lupin. Pero como todos ustedes saben, les he estado pidiendo a algunos de ustedes que compartan informes académicos del primer mes de clases de sus clases. Esos informes fueron muy esclarecedores y he podido determinar cómo han progresado los estudiantes. Otra mentira, pensó Lupin, pero esta era más difícil de detectar. Tanto a mí como a Albus nos gustaría felicitarlos a todos. Ustedes han mantenido la actitud de Hogwarts. Remus, tan desinteresado como había comenzado, logró desconectarse aún más durante el transcurso del análisis en profundidad de Minerva de los informes que le habían dado, hasta el punto de que en realidad tuvo que ser empujado para volver a la realidad más tarde. La reunión, y escuche mientras Albus aparentemente continuaba hablando. Sí, el ministro ha decidido enviar al jefe de sus inspectores administrativos a Hogwarts para observar la escuela durante esta última crisis. No hay nada de qué alarmarse, te lo aseguro, y no debería causar ninguna interrupción en tus actividades normales. Estoy seguro de que están tan cansados como yo, y me voy a la cama contigo antes de que Argus te alcance. Oh, y Remus y Severus podrían quedarse un momento. Me gustaría hablar rápido.
Después de que la sala se hubo despejado, Lupin se volvió hacia el director, un hombre que se había esforzado mucho durante años para ayudarlo con muchos de sus problemas, y rápidamente comenzó: lo siento mucho, no te preocupes, Remus, estoy seguro de que solo estabas distraído, en una profunda contemplación de tus excelentes logros en tu primer mes de enseñanza. Dumbledore siempre encontraba los momentos más convenientes para mostrar su omnisciencia innata. Aparte de él, el director y Snape, todo lo que quedaba en la habitación eran un McGonagall y un Fawkes acicalado. Tanto la subdirectora como el profesor de pociones parecían adecuadamente molestos de que Lupin hubiera estado durmiendo con los ojos abiertos durante una reunión de personal, pero ambos se callaron. Albus se volvió para dirigirse a los tres ocupantes de la habitación: solo quería hablar con ustedes tres, ahórrenos, director. Incluso Lupin aquí es probablemente consciente, en algún nivel inconsciente, que realmente no llamó a todos los miembros del personal para hablar sobre el progreso académico de los estudiantes. Usted llamó a todos aquí esta noche para advertirles sobre la visita de mañana. Y nos has pedido en particular que nos quedemos para discutir la verdad detrás de un cierto estudiante de intercambio repugnante. ¿Estoy en lo correcto? ¿Visitar? Lupin entonó, sin comprender el significado. Bueno, no puedo entender por qué Lupin está aquí es el primer lugar. Seguramente, el jefe de casa del chico debería ser suficiente para lidiar con esto. Minerva no se veía más enojada que de costumbre, con su acusación, pero para su sorpresa fue Snape al rescate. Puedo responder eso. Lupin aquí ha estado dando algunas lecciones adicionales a Gaara después de la escuela para reducir el riesgo de lesiones graves a los estudiantes y llevar su hechizo al nivel de un elfo doméstico. Pensé que era mejor evitar transmitirlo para salvar cualquier vergüenza. Nadie creyó que Severus estaba hablando de la vergüenza de Gaara. Minerva, atrapada entre desaprobar al ex merodeador por escabullirse a sus espaldas por la noche y orgullo por ayudar a un estudiante de Slytherin que luchaba, miró hacia atrás a la única carpeta que quedaba de la pila en el gigantesco escritorio de Albus. Bueno, eso explicaría el gran mejora en las últimas semanas. Debería haberme dicho a mí mismo o al profesor Dumbledore sobre esto, pero dadas las circunstancias es comprensible que deseara ser discreto. No tenía idea de que se había interesado en particular por uno de los estudiantes, otro que Harry Potter, por supuesto. Bueno, es un desafío, pero enseñarle a Lily es, ¿qué? Severus desafió rápidamente, volviéndose bruscamente hacia Lupin con ojos atentos. Sí, Remus, ¿podrías repetir esa última parte? Dumbledore dijo con curiosidad, metiéndose otro sorbete de limón en su boca cuando nadie más se movió para tomar uno cuando se lo ofrecieron. Sí, bueno, fue un apodo tonto que, pensé y está un poco atascado desde entonces. Ya sabes, por los ojos y el cabello de Gaara. Remus, aunque respaldaba de todo corazón el estúpido epíteto, realmente deseaba poder echarle la culpa al estafador fugitivo al que estaba ayudando e incitando a quien lo había dicho primero. Especialmente, cuando se volvió para ver la rabia silenciosa y ardiente en el rostro de Snape y la mirada de resignación y desaprobación que McGonagall le había dado muchas veces durante sus días de escuela como para reprenderlo solo por asociarse y colaborar con James y los demás. Dumbledore dejó escapar una risa corta y rugiente y lo felicitó por un excelente apodo. Sabes, he tenido más de 50 apodos en mi vida, pero en realidad nunca me han llamado Nick. Tampoco me han llamado Lily. Tendré que recordar ese. Una denominación amistosa ayuda a establecer fuertes lazos de amistad. Es inspirador ver a uno de nuestros profesores vincularse tan estrechamente con sus estudiantes. Tomar a un estudiante desfavorecido bajo su guía es verdaderamente la cumbre de la enseñanza. Gracias, director. Lupin trató de no parecer tan avergonzado por su desliz como se sentía y rápidamente trató de volver al tema, donde quiera que hubiera sido. Ahora, nos estabas contando sobre el espía del ministerio que están enviando. Oh, sí, Albus parecía haber olvidado la triste realidad de la inminente inspección. Oficialmente es un gesto de buena voluntad, que el Ministerio de Magia quiera verificar la situación de los Black y la presencia de los Dementores aquí, así como un informe de estado general sobre el progreso de los estudiantes. Extraoficialmente cometí un grave error al solicitar información abiertamente.
sobre Gaara del ministerio, creyendo que era una especie de fugitivo, pero cuando descubrieron que no tenían información sobre nadie que coincidiera con su descripción, el ministro Fulge se preocupó y cuando no entregué a Gaara a los aurores para que lo interrogaran, ya que se convenció a sí mismo de que Gaara al menos debe estar aliado con Sirius Black, sino con todo el colectivo de disidentes mortífagos que buscan socavarlo. El bufón paranoico no reconocería a un mortífago si tuviera uno. Snape se burló y tomó una silla en la esquina. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Obviamente no podemos permitir, Enric Morbidus. Dumbledore dijo el nombre con el mismo tono seco y de desaprobación que había usado para nombrar a Voldemort innumerables veces en el pasado. No querrás decir que Cornelius está enviando a ese horrible hombre aquí, ¿verdad? Lupin no tenía ni idea de quién era este mórbido, pero por la profunda preocupación escrita en el rostro de McGonagall, estaba claro el tipo de hombre que debería esperar. En cualquier caso, incluso si Gaara no está aliado con las fuerzas oscuras, no podemos permitir que entre en contacto con el señor Morbidus. Puede que no esté infringiendo la ley, por lo que puedo probar, pero hay suficientes preguntas rodeando al chico para justificar una investigación completa por parte del departamento de Morbidus. No me sorprendería si Fulge decidiera enviar un escuadrón de aurores para llevar a Gaara a una celda de detención en el ministerio solo por una corazonada. Lupin habló. Ahora, Severo, estás exagerando. No son unos misterios que rodean a Gaara, nadie puede negar que, pero esto Enric Morbidus no solo es el jefe de inspectores administrativos, es la mano derecha de Fulge. Si alguna vez hay un trabajo sucio en el que ni siquiera quiere que Lucius o sus compinches se involucren, llama a Morbidus para que lo haga. El departamento de inspectores administrativos es una fachada para los recolectores de inteligencia del ministro. ¿Cómo es que usted, que luchó en la última gran guerra mágica, no lo sepa? Snape, incluso con su habitual mirada, parecía un tanto angustiado por su conocimiento del inspector. Cálmate, por favor. Dumbledore había conjurado té para él y Minerva, y estaba sentado en su escritorio buscando tener mucho más control sobre la situación de lo que Lupin creía probable, dadas las circunstancias. Ahora, como dijo Severus, no podemos permitir que Enric vea a Gaara, de lo contrario conducirá a más preguntas sin respuesta. Entonces deberíamos simplemente enviar al chico por 1 o 2 días, hasta que esta farsa de inspección termine. Podríamos enviarlo al callejón Diagon o tal vez los Weasley podrían alojarlo por la noche. Por desgracia, me gustaría que pudiéramos, Minerva. Sin duda, a estas alturas el ministro, más bien los inspectores administrativos, habrán puesto la Red Flu de Hogwarts bajo vigilancia y enviado agentes en Hogsmeade con el mismo propósito para evitar que traslademos a Gaara. Me temo que tendremos que ser más creativos en nuestro enfoque. Simplemente nos aseguraremos de que donde sea que esté el señor Morbidus en los terrenos, Gaara esté en cualquier lugar menos. Por eso te pedí que vinieras esta noche, Remus. Necesito que muevas a Gaara en secreto mientras Minerva guía al inspector. Cuando se muevan, Minerva se pondrá en contacto contigo y llevarás a Gaara a otro lugar. En ese caso, no podríamos simplemente llevar a Gaara a algún lugar secreto de la escuela para esconderlo hasta que se vaya. Quiero decir, ¿cómo se supone que la profesora McGonagall nos indicará que Morbidus está junto a ella? Dumbledore abrió uno de los cajones de su escritorio y recuperó una extraña brújula plateada y una moneda dorada del tamaño de un galeón, pero sin ninguno de los detalles. Los hice hacer hace un tiempo, perfectos para esconderme de alguien, pero nunca tuve la oportunidad de usarlos hasta ahora. Minerva llevará la moneda y con esta brújula Lupin sabrá exactamente en qué dirección viajar para evitarla. Y dado que Morbidus viene con la intención expresa de ver a Gaara, si no nos comunicamos con él, necesitaremos una excusa de por qué no está, de lo contrario, el ministro enviará más agentes aquí para vigilarnos. Mientras Remus y Gaara se mueven por la escuela, muchos de los estudiantes verán a Gaara y cuando Morbidus pregunte, y él preguntará, ¿dónde está nuestro nuevo estudiante de intercambio? Es lo suficientemente complicado como para ser uno de tus planes, Albus. ¿Estás seguro de que Lupin podrá seguir tus instrucciones correctamente? No te preocupes por mí, Severus. No he perdido mi camino en esta escuela desde mi primer año.
Sin embargo, si quieres darle a Lily, me refiero a Gaara su recorrido por la escuela, estoy seguro de que podría mantenerme ocupado. Quién sabe, él podría apreciar la oportunidad de tener un cara a cara con su jefe de casa. Suficiente. Honestamente, Minerva podría jurar que estaba lidiando con su clase de transfiguración de segundo año con la forma en que se estaban enfrentando. Si su memoria funcionaba, lo que siempre sucedía, tanto Severus como Remus habían actuado así en su segundo año de clases de transformaciones. Ella no lo toleró entonces y no lo toleraría ahora. Tienes toda la razón, mis disculpas, Minerva. Lupin no tenía la menor intención de pedir perdón a Snape y estaba seguro de que no sería recibido con amabilidad en ningún caso. Director, ¿cuándo viene el inspector? De verdad, Remus. Albus nos dijo todo eso antes de que todos se fueran. Minerva a menudo se preguntaba si el resto de los amigos de Remus habrían conservado su infantilismo en la edad adulta como él parecía haber hecho, si las cosas no hubieran salido como lo hicieron. Morbidus llegará en 2 días. Una inspección de último minuto, de hecho. Está bien, llevaré a Gaara a un lado después del desayuno el viernes y seguiremos moviéndonos durante el día. ¿Hay algo más? No, muchacho, lamento haberte retenido tanto tiempo, pero estoy seguro de que ves lo vital que es esta tarea tanto para nosotros como para Gaara. Buenas noches Remus y buenas noches Minerva. Cuando todos se levantaron para irse, Dumbledore gritó: Severus, si puedo hablar contigo a solas por un momento. Oxoxoxo. Los cuadros del castillo estaban bastante alterados cuando su sueño se vio perturbado por los incesantes y repetitivos estornudos de un extraño estudiante que llevaba una calabaza gigante y que acechaba por los pasillos a esta hora impía. El propio pelirrojo estaba bastante perplejo ya que nunca antes se había resfriado y tampoco había sido tema de conversación ajena tan a menudo que sus continuos estornudos lo habían sacado de la biblioteca por temor a salpicar los preciosos libros con moco. Fue repugnante e inconveniente. Además, su reciente sensación de aprensión, que había atribuido únicamente a la conspiración de Draco, se había duplicado desde que comenzó a estornudar. Esta semana que pasó, fue la más extraña de lo que había sido un mes de octubre notablemente pacífico, en el que se transformó en un híbrido tanuki humano, se hizo amigo de un perro gigante de 3 cabezas, tomó lecciones de magia con un hombre que lo llamaba Lily. Y perjudicó a su amigo y ahora estaba esperando lo que seguramente sería una terrible retribución, seguramente le causaría todo tipo de problemas, incluso para sus estándares deformados. Simplemente lo sabía. Y luego estaba la luna creciente que estaba conduciendo a su próxima transformación en aproximadamente una semana. Incluso el pesimista de Gaara no podía imaginar que los efectos de la luna llena empeoraran. Pero aún así, ¿qué hizo para merecer, cierto, los asesinatos indiscriminados? Fin del capítulo.